Uno de los atributos de Dios que más consuelo trae a mi corazón es el de su paciencia. Continuamente debo recordar que Dios es paciente, Dios es paciente. Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia, dice en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dios es paciente para con sus hijos, trabajando con ellos en amor, forjando poco a poco y paulatinamente el carácter de Cristo en ellos. Pero Él es paciente también con los pecadores. Él es paciente con aquellos que no creen y no tiene reparos en llamarlos una y otra vez al arrepentimiento, sin importar las veces que hayan rehusado venir y que hayan rehusado aceptar su invitación. Hablando de la segunda venida de Cristo y de lo que parece una tardanza de parte de Dios en el cumplimiento de esta promesa, el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro Dios es paciente. Él no tiene por qué poner dilación al derramamiento de su ira sobre los pecadores. Él puede hacerlo en este mismo instante, pero Él no se complace en la muerte del impío, dice la Escritura, sino que se deleita en hacer misericordia. Él se deleita en perdonar a pecadores que se arrepienten. Pero esa paciencia de Dios tiene un límite. Esa paciencia de Dios tiene un límite. Hay un día en el que Dios dice, basta ya. Un día en el que el pecador cruza una línea invisible que separa la paciencia de Dios de la ira de Dios. Y cuando eso ocurre ya no hay manera de volver atrás. Toda esperanza se evapora como la niebla y lo que resta es una horrenda expectación de juicio. La historia que vamos a estudiar hoy en nuestra serie consecutiva en el libro de Daniel ilustra esta sobria realidad. El sermón de hoy lo hemos titulado Cuando se agota la paciencia de Dios. Daniel capítulo 5. Libro de Daniel capítulo 5. Los que se han expuesto a esta serie de sermones desde el principio recordarán que este libro de la Biblia se divide en dos grandes secciones. La primera ocupa los capítulos 1 al 6 y es netamente histórica, mientras que la segunda ocupa los 6 capítulos restantes y es prácticamente en su totalidad profética. En estos momentos nos encontramos todavía en la sección histórica del libro, cuyo relato se inicia en el 605 a.C., en el capítulo 1, cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitia a Jerusalén y se lleva consigo a un grupo de cautivos, entre los cuales estaban Daniel y sus amigos. Cuando llegamos al capítulo 5, que vamos a estudiar en la mañana de hoy, ya han pasado más de 50 años, probablemente más, después de aquel incidente. Nabucodonosor ha muerto hace tiempo y ahora reina en el trono de Babilonia un monarca no muy popular llamado Nabonido. Tal vez debido a su impopularidad, este monarca decide trasladar su residencia al oasis de Teima en el desierto de Arabia, dejando los asuntos de Babilonia en manos de Belsasar, quien era muy probablemente su hijo mayor, y quien permaneció en esa posición como rey de facto, como corregente del trono de Babilonia durante una década, hasta la noche en que la ciudad cayó en mano de los medopersas. El capítulo 5 de Daniel describe los sucesos de esa noche, que vamos a estudiar en esta mañana bajo 5 encabezados, o si quieren visualizarlo de otro modo, podemos pensar en 5 escenas que conforman nuestra historia y que se inicia con un banquete, con una fiesta del rey Belsasar y concluye con la caída de un imperio. Veamos entonces en primer lugar la fiesta de Belsasar, la fiesta
de Belsasar. Daniel nos dice que Belsasar hizo una gran celebración, típica de los monarcas orientales en aquellos días. Muchos invitados, mucha comida y sobre todo mucha bebida. En los primeros 4 versículos del capítulo se describe la fiesta y en cada uno de ellos se menciona el hecho de que estaban bebiendo vino. La bebida era un elemento importante en esta celebración. Versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos. Noten el énfasis: bebieron el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Bebieron vino. Era una gran celebración. Mucha gente, mucha comida, mucha bebida. Y hay 2 cosas particularmente que Daniel resalta como características en esta celebración: la irreverencia y la idolatría. La irreverencia y la idolatría, el exceso de vino, la embriaguez, llevó a este hombre Belsasar al colmo de la irreverencia. En los versículos 2 y 3 nos dice que Belsasar mandó a buscar los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Belsasar era descendiente de Nabucodonosor. En aquellos días no había palabras para describir lo que era un abuelo o un bisabuelo. Por lo tanto, se usaba la expresión hijo de para señalar simplemente que era un descendiente. Belsasar era descendiente de Nabucodonosor. Nabucodonosor era su ancestro. Y muy probablemente cuando Dios humilló a Nabucodonosor, Belsasar era un niño que llegó a conocer, que llegó a saber lo que Dios había hecho con Nabucodonosor por causa de su soberbia. Más adelante, Daniel hará referencia a esos sucesos y en el versículo 22, que no lo vamos a leer ahora, le reclama al rey el hecho de que, sabiendo él lo que había sucedido con Nabucodonosor, Belsasar no se había humillado. Como decía hace un momento, Belsasar probablemente era un niño cuando Nabucodonosor fue llevado a vivir como un animal, pero él sabía del asunto. Él sabía que el gran rey de Babilonia había sido humillado. Él sabía que Dios había enviado esta enfermedad sobre el rey Nabucodonosor, hasta que reconoció que el Dios Altísimo debía ser honrado. Pero sabiendo todo eso, Belsasar decide burlarse de Dios y profanar su nombre. Y en medio de su borrachera, en medio de aquel bacanal, manda a buscar los vasos sagrados que se usaban en el templo de Jerusalén, en el culto de adoración a Dios, para usarlos como si fueran vasos comunes. Ahora, debo decir, hermanos, que estos vasos eran vasos comunes. No eran vasos hechos de una manera especial, aunque eran vasos de oro. Estos vasos no tenían nada de especial en sí mismos, excepto el hecho de que Dios los había separado para un uso santo. Dios mismo los había apartado para que fueran usados exclusivamente en el culto de adoración en el templo. Y hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, no hay ninguna cosa que sea más seria para Dios en todo el universo que su nombre y su adoración. No hay una cosa que sea más seria para Dios en todo el universo que su nombre y su adoración. Pero Belsasar quiere burlarse de Dios.
Belsasar quiere pisotear su nombre y mostrar su prepotencia delante de sus príncipes. Yo no tengo temor del Dios de los judíos, yo no me postro ante él, yo no le sirvo. Vamos a alabar a nuestros dioses mientras bebemos de los vasos sagrados del Dios de Israel. Este hombre cometió la osadía de tener en poco la gloria de Dios. Hermanos y amigos, solo en el día del juicio, nosotros sabemos qué tan serio es para Dios su gloria y su nombre. El más grande pecado que un hombre puede cometer no es el adulterio, no es el robo, no es el asesinato. El más grande pecado de un hombre es tener en poco la gloria y la majestad de Dios. Por eso los primeros 4 mandamientos del Decálogo tratan exclusivamente con este asunto de la adoración. Primer mandamiento, solo Dios debe ser adorado, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, Dios debe ser adorado como Él dice, no como a nosotros nos parezca más hermoso, más conveniente. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Tercer mandamiento, el nombre de Dios debe ser temido y reverenciado. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Todas esas personas que dicen, ¡ay, Dios mío!, darán cuenta en el día del juicio por haber hecho eso. Darán cuenta en el día del juicio por haber tomado el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, debemos guardar para la adoración especial de Dios el día que Él ha señalado para esos fines. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hermanos y amigos, en el día del juicio serán juzgados todos los que tomaron en poco la adoración a Dios, todos los que violaron la primera tabla de la ley, aquellos que no le adoraron a Él o aquellos que pretendieron adorarle como no es debido, los que tomaron su nombre en vano y los que violaron el día del Señor. Todas esas personas que en el día de hoy tienen sus negocios abiertos, sin necesidad, ellos darán cuenta en el día del juicio por haberlo hecho. Y todos aquellos que hagan uso de esos establecimientos, auspiciando que estas personas sigan violando el día del Señor, ellos darán cuenta en el día del juicio. Dios no toma en poco nada que tenga que ver con su adoración, nada que tenga que ver con su gloria. Todos serán juzgados, no solamente los criminales, los narcotraficantes y los violadores. También los irreverentes y profanos, también los que tuvieron en poco la gloria de Dios, también los que pisotearon las cosas santas, todos ellos serán juzgados y condenados. Me asombra ver la facilidad con que las personas en el día de hoy profanan el nombre de Dios y profanan las cosas santas de Dios en las canciones. Cualquier canción romántica menciona el nombre de Dios como si fuera cualquier cosa. Aunque esté hablando de una amante adúltera, hablan del nombre de Dios. Las películas, las comedias que se pasan por televisión, la gente no tiene reparo alguno en tomar el nombre de Dios en vano, en hacer chistes de las cosas santas. Oh, mi amigo, algún día los hombres verán que la gloria y la majestad de Dios es algo tan terrible que al igual que Belsasar, las rodillas le chocarán la una con la otra. Dios no es poca cosa. Profanar su nombre, profanar su adoración, tomar como poca cosa las cosas santas, eso es un gravísimo pecado delante de Dios. Y cuando nos presentemos delante de Él, cuando nuestros ojos sean abiertos y nosotros veamos la gloria de Dios, la majestad de Dios, la grandeza de Dios, los pecadores se humillarán y dirán: no fue contra ese Dios que nos hemos rebelado, fue su gloria y majestad la que despreciamos. Créeme, mi amigo, en ese día, en ese terrible día, tales personas desearán no haber nacido. Tales personas desearán no haber nacido.
Por eso me entristece sobremanera, y Dios sabe que lo digo con el corazón en la mano, me entristece sobremanera cuando veo la actitud que algunos tienen cuando vienen al culto de adoración. Ellos no tienen ni idea del daño que hacen a sus almas inmortales cuando muestran esa clase de desprecio aquí en el culto, esa displicencia hacia Dios y su adoración, hacia Dios y su palabra. Ellos no tienen ni idea. Y me parte el corazón, me parte el corazón. Belsasar quiso mostrar esa noche que él era un macho, y que él no tenía temor alguno de pisotear el nombre de Dios, y sin darse cuenta atravesó esa línea fina, esa línea invisible que separa la paciencia de Dios de la ira de Dios. Belsasar cruzó esa línea. Mi amigo, joven que estás aquí en esta mañana, ten cuidado. Ten cuidado. Tú no sabes dónde está esa línea. Tú no sabes dónde está esa línea que una vez estás trazada, ya no se puede volver atrás. Ten cuidado. Y lo digo con esta calma porque quiero que la palabra de Dios sea lo que te impacte, no mi tono de voz. Dios sabe la carga que ha significado para mí preparar el sermón del día de hoy. Porque he pensado en personas aquí, con nombre y apellido. Ten cuidado, ten cuidado. Tú no sabes dónde se encuentra esa línea. Belsasar la cruzó esa noche y Dios le dijo, basta ya. Es demasiado, Belsasar. El tiempo de la misericordia pasó para ti. Qué terrible, hermanos. Qué terrible cuando Dios le dice a un hombre, el tiempo de la misericordia terminó para ti. Y eso nos lleva de la mano a la segunda escena del capítulo, la escritura en la pared. La escritura en la pared, versículos 5 al 9. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Podemos imaginar sin mucha dificultad la escena que Daniel está describiendo aquí. El ruido, la música, la risa, los hombres alzando la voz en su borrachera como si fueran los dueños del mundo, cada uno haciendo alardes de su maldad, cada uno haciendo alarde de su pecado, hablando con el otro que está en el extremo de la mesa. ¡Ey tú! ¿Te acuerdas aquel día cuando nos fuimos aquí y allí? ¿Pueden ustedes imaginarse la escena? Todo el ruido, la música, los chistes indecentes. Y de repente todo queda en silencio. Todo queda en silencio. En un instante, en un segundo, la algarabía de la fiesta se convierte en espanto y todas las miradas del salón convergen en un punto del palacio real, donde ha aparecido unos dedos escribiendo en la pared, justo delante del candelero, para que todos lo vean. Y el texto original no parece dar la idea simplemente de que el dedo estaba escribiendo en la superficie de la pared encalada. Una pared encalada es una pared blanca como si estuviera forrada de cal. Esa es la idea. No, la idea que nos da el texto es que el dedo estaba grabando las palabras en la piedra. Aquello no era un truco de luminotecnia. Para Belsasar y todos los que estaban en la fiesta, era obvio que algo sobrenatural estaba ocurriendo delante de sus ojos. Y hay 4 elementos que debemos resaltar
con respecto a esta extraña aparición. En primer lugar, el momento. Daniel nos dice fue en aquella misma hora, cuando los vasos del templo fueron traídos y estos paganos se disponían a seguir su borrachera bebiendo en ellos. Ahí mismo apareció de repente esta mano escribiendo en la pared. Ese fue el momento cuando Belsasar cruzó la línea. Ese fue el momento cuando Belsasar cruzó esa línea. Ese fue el instante en que este hombre rebosó la copa de la paciencia de Dios. Un instante que Belsasar recordará con dolor y horror y angustia por los siglos de los siglos. En ese momento, en aquella hora, ¿cómo se pavonean los hombres? ¿Cómo se pavonean los hombres en su incredulidad? Y un día viene Dios en un segundo y te pone a temblar como una hoja de papel. Como una hoja de papel. Otra cosa que resalta a Daniel en el relato es la procedencia de esta mano. Daniel dirá más adelante en el versículo 24 que esta mano fue enviada desde la presencia de Dios. Así como Dios le había advertido a Nabucodonosor lo que habría de ocurrirle por causa de su soberbia, así también Dios le hizo saber a este rey pagano que sería castigado por su pecado. Pero hay una gran diferencia. Dios en su soberanía le dio a Nabucodonosor el tiempo de arrepentirse. A Belsasar no se lo dio. No se lo dio. A Nabucodonosor le dio 12 meses. A Belsasar no le dio ni un día. Porque él es soberano. Unos años antes de ese incidente, el profeta Jeremías escribió en su libro: aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en sus alturas, una clara referencia a estas altas murallas que rodeaban la ciudad y que la hacían prácticamente inconquistable. Dice Jeremías: aunque sea así, de mí vendrán a ella destruidores. Y más adelante añadió: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho en un sermón anterior acerca de las murallas de Babilonia? Que eran tan anchas que 4 carros cabían sobre ellas. Bueno, Dios está diciendo: no importa qué tan anchas sean las murallas, no importa qué tan altas sean, la palabra de Dios se cumplirá. Y Dios había pronunciado juicio contra Babilonia. Babilonia fue conquistada y destruida. Y todo eso, dice Jeremías en otro texto, porque provocaste a Jehová. Provocaste a Jehová. Dios tuvo paciencia con esta nación idólatra, pero esta noche su paciencia se agotó. Esta mano escribiendo en la pared era el anuncio de Dios de que su ira no se tardaría ni un día más. Ni un día más. Lo tercero que Daniel resalta es el efecto que produjo esta aparición. El efecto. Noten el versículo 6. El rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra, y el rey gritó en alta voz. La borrachera desapareció en un segundo. Un segundo. La risa del rey se convirtió en una mueca de espanto. Y fue como si de repente a este hombre le quitaran el tornillo que soporta las piernas. Sus rodillas comenzaron a chocar. Qué terrible es para un hombre tener que enfrentarse con el juicio de Dios y no estar preparado para eso. Qué terrible. Mi amigo, este es un cuadro que nos da una idea aproximada de lo que ha de ocurrir con los pecadores en el día del juicio. Lo que ocurrió con Belsasar esa noche es un preámbulo de lo que ha de ser para muchos el juicio final. La Escritura dice que todos los hombres comparecerán delante de Dios, grandes y pequeños, ricos y pobres. Y todos darán cuenta de sí, aún de aquellas cosas de las que nadie se enteró y de las que probablemente nadie se enterará hasta aquel día. Mi amigo, dice la Biblia en Hebreos capítulo 4 versículo 13 que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y en el texto que leímos en Lucas dice que las cosas que tú hiciste en oculto se dirán desde las azoteas.
Ningún pecado quedará escondido en aquel día. Y qué terrible será aquella experiencia para todos aquellos que no estén preparados para ese escrutinio divino. Belsasar experimentó aquella noche un adelanto de ese terror. Un adelanto de ese terror. El último elemento que debemos resaltar de esta extraña aparición es su mensaje misterioso. Su mensaje misterioso. El rey Belsasar decide llamar otra vez magos, adivinos, así como lo había hecho Nabucodonosor en el pasado. Pero una vez más estos hombres muestran su impotencia para revelar el mensaje. Versículo 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. A pesar de que Belsasar había ofrecido villas y castillas para el que les revelara el significado de la escritura en la pared. Es interesante notar cómo una de las cosas que Belsasar ofrece es hacer a esa persona el tercero en el reino. ¿Por qué el tercero? Bueno, porque él era el segundo. Recuerden lo que decíamos, Nabonido era el rey realmente. Belsasar era corregente, él solamente podía ofrecer el tercer puesto. Pero lo que estaba ofreciendo era mucho. Era mucho. En los versículos 10 al 12 tenemos la tercera escena de nuestra historia, la intervención de la reina. La intervención de la reina. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Muchos buenos intérpretes opinan que esta reina era la madre de Belsasar, o tal vez una de las viudas de Nabucodonosor. Pero evidentemente no era la esposa de Belsasar, porque ella estaba en el banquete. Ella es quien da la idea de traer a Daniel, a quien describe como más capaz que todos los sabios de Babilonia para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Es muy probable que ya para ese tiempo Daniel no ocupaba la misma posición de preeminencia que llegó a tener durante el reinado de Nabucodonosor. Y alguien ha sugerido algo interesante aquí, y es que el comentario de la reina en el versículo 11 era una amonestación diplomática a Belsasar por haber relegado a Daniel a una posición sin importancia siendo un hombre tan capaz. Ella le dice en el versículo 11, noten a la mitad, dice: al que el rey Nabucodonosor, tu padre, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Mira, Belsasar, Nabucodonosor vio tanta capacidad en Daniel que lo hizo jefe de todos los sabios de Babilonia. Pero Belsasar ni siquiera contaba con él. De hecho, más adelante nos dice en el versículo 13 que cuando Daniel es traído a la presencia de Belsasar, el rey le pregunta: ¿eres tú aquel Daniel que los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Belsasar ni sabía quién era Daniel. Él había oído hablar de Daniel, él conocía su fama como un hombre sabio y entendido, pero hasta ese momento nunca había procurado conocerle, teniendo la posibilidad de interactuar y beneficiarse de uno de los hombres más extraordinarios de la historia bíblica, de uno de los más grandes héroes de la fe. Nunca se había molestado siquiera en tener contacto con él. Qué interesante. Queridos hermanos, los hombres más valiosos de este mundo no son precisamente los más famosos. Los hombres más valiosos de este mundo no son precisamente los más famosos. Daniel pertenece a ese grupo del cual se dice en Hebreos capítulo 11, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. No era digno.
Pero Belsasar no podía apreciar esa clase de grandeza y muchos no pueden apreciarla en el día de hoy. Hermanos, ¿quiénes son los héroes de nuestra generación? ¿Quiénes son los héroes de nuestra generación? Los hombres y mujeres de integridad, aquellos que viven por principio y que están dispuestos a seguir la voz de su conciencia, aunque eso signifique perder popularidad o perder el empleo, persecución, burlas. ¿Es la sabiduría lo que se exalta hoy? ¿O la prudencia? ¿O la castidad? ¿O la pureza? Hermanos, ¿quiénes son los héroes de nuestra generación? Muchos de los héroes de nuestra generación son hombres y mujeres sin escrúpulos que están dispuestos a venderle el alma al diablo y corromper a quien sea con tal de obtener fama y popularidad. Hermanos, estamos viviendo en un mundo de valores invertidos, donde se da valor lo que no vale y donde se desprecia lo que en verdad tiene valor. Pero algún día el mundo se pondrá al derecho. ¿Y saben quiénes serán honrados y exaltados? Aquellos hombres y mujeres que decidieron de corazón darle honra a Dios. En aquel día se cumplirán las palabras escritas por Daniel en el capítulo 12, versículo 3, dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes serán las estrellas en aquel día? No los que enloquecen a la multitud, no los que las llevan al desenfreno y a la inmoralidad, sino los que las guiaron a la justicia y al camino de Dios. Mi hermano, ten paciencia que algún día el mundo estará al derecho. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 4, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En aquel día los inmorales no serán exaltados, en aquel día no serán exaltadas las actrices que no tienen problemas en salir desnudas en una película o en un calendario. No, en aquel día serán exaltados los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud. No los que enloquecen a la multitud, no los que llevan a nuestros jóvenes al desenfreno y a la inmoralidad. No, mil veces no. En aquel día brillarán los que tienen que brillar. Ten paciencia, mi hermano, ten paciencia. Créeme que algún día el mundo va a estar al derecho. El mundo va a estar al derecho y aquellos que sirvieron de tropiezo, dice Cristo, a esas personas les hubiera sido mejor ponerse una piedra de molino de asna y echarse en el fondo del mar. Echarse en el fondo del mar. Daniel no era famoso. Belsasar ni siquiera sabía, no lo había visto nunca. Daniel no era un hombre de su interés. Oh, que Dios nos ayude a honrar a aquellos que deben ser honrados. Pero aún nos restan dos escenas que veremos más brevemente. Cuarta escena, la intervención de Daniel. Versículos 3 al 16. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Un dato interesante. Daniel fue traído porque él no estaba en la fiesta. Daniel no era de los que pensaban, bueno, tú sabes, es para testificar. No, Daniel no estaba en ese bacanal, porque ese no era un sitio para un siervo de Dios. Daniel sabía trazar su línea. Una línea que tristemente muchos parecen no estar trazando en el día de hoy. Profesan ser cristianos, pero fácilmente se confunden con la multitud. Daniel fue traído, él no estaba allí. Él no estaba allí. Y por eso fue un hombre tan eficaz. Porque Daniel no permitió que las cosas de este mundo entontecieran sus sentidos. Fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea?
yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer sellón del reino. Daniel, he oído grandes cosas de ti y estos sabios aquí no han podido mostrarme el asunto. Todos estos dones te daré si satisfaces mi demanda. Pero Daniel era un hombre de integridad. Daniel era un hombre de Dios. Daniel no era un mercenario que se movía por dinero. Dice en el versículo 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Daniel rechaza los dones, y luego le cuenta a Belsasar una historia que él ya conocía. ¿Te acuerdas lo que Dios le hizo a Nabucodonosor por causa de su soberbia? El punto focal de su relato era el hecho de que Belsasar sabía todo eso y aún así tuvo la osadía de tener en poco la gloria de Dios. Y en los versículos 22 al 23, 14 veces se menciona el pronombre personal tú o tus, implícita o explícitamente. Noten el texto. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo tú te has ensoberbecido. Tú hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vinos en ellos. Además de esto, tú diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro y de madera, y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Si de algo yo estoy seguro, es que a Belsasar nunca nadie le había hablado así. Daniel era un hombre de Dios. Y enfatizo las dos cosas, era un hombre de Dios. Daniel solamente le temía una cosa, a Dios. A Dios. Y le dice Belsasar, el conocimiento que tú tenías del proceder de Dios para con Nabucodonosor agrava la magnitud de tu maldad. Dice la Escritura que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Mucho se le demandará. Es terrible pecar en ignorancia, pero es mucho más terrible pecar con conocimiento. Y Belsasar había pisoteado el nombre de Dios a pesar de que él sabía. Él sabía lo que Dios puede hacer con un hombre soberbio y orgulloso. Yo pienso en aquellos que visitan regularmente nuestra iglesia, que domingo tras domingo se exponen a la palabra de Dios, que han escuchado el Evangelio en incontables ocasiones, y aún así permanecen impenitentes en la dureza de su corazón. Mi amigo, el castigo más severo del infierno está destinado para aquellos que han sido partícipes del poder del Evangelio y han menospreciado ese privilegio.
Por eso Cristo en Mateo capítulo 11 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, tiempo ha que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, en aquel día el castigo de ellos será más suave que el castigo que recibirán ustedes. Y miren, hermanos, Tiro y Sidón era famosa por su idolatría, famosa por su idolatría. Cristo está diciendo: escuchar el Evangelio, conocer el Evangelio y rechazar el Evangelio es peor que ser un idólatra. Pero luego dice: ay de ti, Capernaum, que hasta el cielo fuiste exaltada, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma y Gomorra si hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, hace tiempo que se habrían arrepentido. Por tanto, en el día del juicio, el castigo para los homosexuales será más suave que el castigo de aquellos que conociendo el Evangelio lo despreciaron. ¿Qué fue lo que hizo famoso a Sodoma? La cantidad de homosexuales que había. Y dice Cristo: en aquel día el castigo de Sodoma será más suave. El castigo de Sodoma será más suave. Mi amigo, escuche una vez más las palabras del versículo 23. Al final le dice: Belsasar, tú diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Qué insensatez había cometido este hombre? ¿Qué insensatez? Había deshonrado a aquel que tenía su vida en sus manos, aquel que tiene control de todos los caminos del hombre. ¿Saben una cosa, mi amigo? Esta es la esencia del orgullo, la determinación de no darle a Dios la gloria que merece. Tal vez pueda haber un hombre que en su forma de comportarse parezca muy humilde. Sus vecinos lo tienen por un hombre decente. Si ese hombre no se postra ante Dios y no reconoce su total dependencia de Dios, es un soberbio, es un orgulloso. Y el orgullo es como un imán que atrae la ira de Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De modo que los hombres no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. He ahí su pecado. He ahí su pecado. Amigo mío, tu vida está en las manos de Dios. ¿Tú sabes por qué todavía la sangre sigue circulando en tus venas? Porque en este instante, ahora mismo, Dios está dando la orden de que circule. Porque si Dios decidiera no dar la orden, tu corazón se pararía en este mismo instante. Y así de saludable como estás, morirías en este mismo momento de un infarto. Solo porque Dios quiere. El aire que estás respirando es el aire de Dios. ¿Tú sabes, mi amigo, por qué tú piensas? Porque Dios mantiene tu neurona funcionando. Porque Dios puede determinar en este mismo instante volverte loco, como hizo con Nabucodonosor. Y Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Él es soberano. Y tú sabes muy bien que tú has hecho suficientes cosas como para provocarlo. Daniel le dice a este hombre: qué insensato eres, Belsasar. Qué insensato eres. Mi amigo, yo les ruego a Dios que por encima de la debilidad de mis palabras en esta mañana, tú puedas entender lo grave que es para un hombre cruzar esa línea de la paciencia de Dios. Dios había mantenido vivo a Belsasar, y Daniel estaba allí en el trono
cerca de él, hubiera podido ser un instrumento usado por Dios para traer a Belsasar al arrepentimiento. Pero Belsasar despreció sus privilegios. Belsasar cruzó la línea. Yo tengo tanto temor porque algunos aquí cruzan esa línea. Nota cómo Dios trata con Belsasar, versículo 24. Y eso nos lleva aquí a la escritura propiamente dicho. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esta escritura en la pared consta de 3 palabras, 3 verbos en forma de participio pasivo. El primer participio es mene, que se deriva del verbo mená, y este verbo significa contar o fijar el límite de algo. Al repetirse 2 veces la palabra mene, mene, lo que significa es que Dios había contado el reino de Belsasar y le había puesto fin, le había trazado su límite. El participio tekel procede del verbo tekal, que significa pesar, y también significa ser liviano o falto de peso. Por eso dice en el versículo 27, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y finalmente el participio peres, derivado del verbo peras, que significa romper o dividir. Dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El misterio ha sido aclarado. El Dios soberano está anunciando al rey que el tiempo de la misericordia había terminado para él. Y esto nos lleva ya mucho más brevemente a la caída de Babilonia en manos de los medo-persas, versículos 29 al 31. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. ¡Qué tontería! Y esto no servía de nada, el reino estaba a punto de caer. Y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Eso ocurrió en el año 539 a.C. El gran imperio babilónico fue destruido para no volverse a levantar jamás. Tal como los profetas habían anunciado desde hacía más de 100 años, y como el mismo Nabucodonosor vio en aquella visión de la imagen que estudiamos en el capítulo 2, la gran cabeza de oro fue reemplazada por los pechos y el brazo y los brazos de plata que representan al imperio de los medos y los persas. ¿Cuál es la gran lección de este capítulo? Que la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Amigo mío, no malinterpretes la paciencia y la benignidad de Dios. Porque si cruzas esa línea que separa su paciencia de su ira, ya no habrá esperanza para ti. Y yo te ruego, yo te suplico en esta mañana que no tengas en poco la misericordia de Dios. Él ha sido bueno para contigo, preservándote la vida hasta hoy, permitiéndote conocer su palabra. Tal vez te ha concedido amigos y familiares que te han predicado el evangelio cientos o miles de veces. Comprende, mi amigo, que tu actitud pasiva e indiferente hacia Cristo que el evangelio anuncia es en sí misma una decisión. Tú estás decidiendo en esta mañana oponerte a Él, porque todo aquel que no es con Él está en su contra. Nadie es indiferente a Cristo. Si no eres su amigo, tú eres su enemigo. Y no hay insensatez más grande que ponerle oposición al Rey soberano del universo. Amigo mío, yo te ruego, yo te suplico, por amor a tu alma inmortal, que no desprecies la invitación del Evangelio, porque tú no sabes dónde está esa línea que separa la paciencia de la ira de Dios. Esa línea es invisible,
Solo basta un pecado más para cruzarla. Mi amigo, yo te ruego en esta mañana, te lo suplico, por amor a tu alma inmortal, no tengas en poco la invitación del Evangelio. No sea que sea hoy el día que tú cruces esa línea y ya no quede esperanza alguna para ti. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, soberano Señor, ¿cómo podemos nosotros hacer entender al pecador el peligro en que está? Señor, somos tan impotentes para levantar a los muertos de su tumba. Somos tan impotentes, oh Señor, para destapar los oídos que están tapados, para emblandecer los corazones que están endurecidos. Señor, nuestras palabras se quedan cortas para describir la terrible escena que vivió Belsasar en el capítulo 5 del libro de Daniel. Señor, cuán impotente me siento en haber podido dar a entender el terror de aquella noche. Pero yo sé, oh Señor, que tu Espíritu Santo puede tomar tu palabra. Yo sé que tu Espíritu Santo puede hacer experimentar en el escenario de la conciencia de los pecadores aquí. Yo sé que tu Espíritu Santo puede despertarlos para que ellos experimenten algo de ese terror. Y a tiempo, Señor, a tiempo, huyan de la ira que vendrá. Oh Señor que estás en los cielos. Oh Señor que estás en los cielos, por tu misericordia, por tu compasión, por tu bondad. Oh Señor, sigue teniendo paciencia. Y Padre, en esta mañana llama a muchos al arrepentimiento. Oh Señor, nosotros te suplicamos por aquellos pecadores que están aquí, oh Dios. Ellos no saben, Señor, ellos no tienen ni idea del juicio que les espera en las llamas del infierno. Oh Señor, ten misericordia. Oh Señor, ten misericordia. Oh Padre bueno que estás en los cielos, aplica con poder tu palabra en los corazones necesitados en esta mañana. Señor, Señor, usa tu palabra, te lo pedimos, en el precioso nombre de Cristo. Amén.